Hola, soy Teresa Curí González, estudiante de la sección 1 de Procesos Fundamentales de la Psicología de la Universidad de Yamagué. Y el día de hoy estaré hablando sobre las emociones. Antes de comenzar, me gustaría resaltar que las emociones son un tema muy importante para nosotros como seres humanos. Las emociones son la base de nuestro crecimiento emocional. Si logramos tener un bienestar emocional, lograremos tener una salud mental y física muy satisfactoria y beneficiosa para nosotros mismos. Por lo tanto, es importante reconocer nuestras emociones y por eso hoy hablaremos de ellas. Principalmente una emoción es una respuesta psicofisiológica a ciertos estímulos que experimenta un individuo cuando percibe una situación en particular. Incluye cambios orgánicos, cognitivos, conductuales y subjetivos. Las emociones son intensas y breves en duración. También son adaptativas, lo que le permite al individuo adaptarse a su entorno y también a dar respuestas de manera efectiva ante las diferentes situaciones que se le presenten. Las emociones se basan en los cambios neurofisiológicos del cuerpo humano, los cuales son la respuesta de los estímulos emocionales. Estos cambios incluyen cambios de ciertas áreas de nuestro cerebro, como en el sistema nervioso autónomo y la química sanguínea, entre otros. Las emociones positivas y las emociones negativas se diferencian entre sí y las explicaremos. Las emociones positivas son todas aquellas que nos causan bienestar, tanto psicológico como físico, y se reconocen como las emociones psicológicas básicas a la alegría o la sorpresa. También se incluye la gratitud, la satisfacción, entre otras. Y actualmente se sabe y se sigue estudiando que las emociones positivas son sumamente satisfactorias para nuestra salud mental y física, lo que quiere decir que tenerlas causa beneficios en nuestra vida, mientras que las emociones negativas son todas aquellas que causan un malestar psicológico. Es decir, que nos desagradan al momento de percibir dicha situación. Estas se reconocen como la tristeza, la ira, la frustración, la culpa, entre otras. Tener emociones negativas es normal y muchas veces son respuestas adaptativas a situaciones que vivimos. Pero cuando estas emociones se prolongan a lo largo del tiempo, debemos tomar en cuenta que existen herramientas para manejar y canalizar todas nuestras emociones. Están las emociones, los sentimientos y los estados del ánimo. Son temas que se tienden a confundir, pero sí se entrelazan, mas no son iguales. Las emociones son breves en duración y son intensas. Los sentimientos se basan de las emociones, pero son más duraderos y dependen de cómo el individuo interpreta dicha sentimiento o dicha emoción, ya que se basan de ellas. También tenemos los estados de ánimo, los cuales son menos específicos y se prolongan a lo largo del tiempo. Las emociones se componen de tres aspectos fundamentales. El primer componente es el neurofisiológico, el cual consiste en las respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo ante las emociones. El segundo componente es el conductual, el cual es las respuestas con nuestros comportamientos ante las emociones. Y el componente cognitivo, el cual realiza una evaluación subjetiva de la emoción que estamos presentando en dicho momento. Las emociones presentan diversas herramientas para manejarlas y canalizarlas. Entre ellas encontramos el autocontrol emocional, el cual nos enseña a reconocer nuestras emociones y a manejarlas efectivamente. Es importante también identificar las emociones, es decir, preguntarnos qué estamos sintiendo en este momento, realmente. También se puede aplicar la respiración consciente, la cual consiste en realizar respiraciones lentas y calmadas que nos ayudarán a disminuir el estrés. Otro método es la visualización, el cual es imaginar lugares calmados o situaciones reconfortantes que nos ayudarán a disminuir la ansiedad. Uno de los métodos reconocidos actualmente y más utilizados es la meditación.
la cual nos ayudará a generar concentración y a disminuir muchos de los pensamientos negativos. Y finalmente, y uno de los que yo considero más importante, es saber establecer límites saludables. Es decir, no a personas y a situaciones que nos causen un malestar emocional, que nos causen tensión emocional. Finalmente, me gustaría decir que las emociones son un tema que nos complementan como seres vivos y debemos saber identificarlas. Es muy importante saber que nuestras emociones no deben depender de nadie más ni de otras situaciones. Las emociones deben depender de nosotros mismos. Debemos generar nuestro bienestar emocional y solo entonces generaremos también nuestro bienestar físico y mental. Muchas gracias.